Muy buenos días. En las entrevistas de Religión Digital tenemos hoy un salesiano, sencillo, pero con muchas responsabilidades sobre sus hombros. Es Juan Carlos Pérez Godoy, es el provincial de la provincia salesiana de Santiago el Mayor, sí, y además es el presidente de Escuelas Católicas, entre otras cosas. Juan Carlos, bienvenido. Muy bien hallado, buenos días. ¿Siempre fuiste salesiano? Pues yo creo que sí. ¿Desde muy pequeño? Desde los 10 años. Con 10 años fui a Utrera. ¿Con una beca? Con una beca, sí. Se lo agradeceré siempre a la señorita Mari Carmen Gabaldón. ¿Que era tu maestra? Era mi maestra. Y vive todavía, ¿eh? Todavía con ella por Facebook me relaciono. Esta era una maestra, era ella y otro grupito, eran varias maestras y un maestro. Fíjate si serían buenos maestros que les encomendaron hacer la experimentación de la EGB. Yo hice quinto experimental de EGB antes de que se implantara. Uh-huh. Y ellas eran unas maestras, sobre todo ella, que era mi maestra, en aquel momento en quinto experimental de EGB, aunque la tuve también en párvulos, muy preocupada por nosotros, por nuestro futuro, por nuestras personas, ¿no? Y ella sabía que el futuro nuestro era poder ir a algún sitio internos o internas las chicas a estudiar. ¿De un pueblo pequeño? Estamos hablando de Burguillos. En aquel momento mi pueblo tendría 1.200, 1.300 habitantes. Es verdad que muy cerca de Sevilla, unos 25 kilómetros, pero no había las comunicaciones que hay hoy. Había un autobús por la mañana y otro por la noche, que en mi pueblo todavía muchos le seguimos diciendo el correo, porque era el autobús que llevaba el correo. Mi padre era cartero, precisamente, ¿no? Y ella, pues, preocupada por nosotros, nos ayudaban para prepararnos a un examen que se hacía para obtener una beca. Y yo no sabía ni que existían los salesianos, ni Don Bosco, ni María Auxiliadora. Ella sí. Ella sí. Y o sea, entonces que eran salesianas también. ella debía de haber tenido, yo esto no lo he hablado con ella nunca, pero ella tenía que tener un conocimiento de los salesianos y de las salesianas, y además un conocimiento positivo, porque las becas las solicitaban ellas a los niños para los salesianos de la Trinidad, las niñas las salesianas de San Vicente. Y todos los años pues éramos pues 8 o 9 chicos y 8 o 9 chicas que íbamos, ¿no? Y en aquel momento pues fue precisamente, estamos hablando del año 70, y en ese momento los salesianos de la Trinidad fueron cuando cerraron el internado. Y entonces pues mi padre, que iba acompañado con los padres de los otros chicos, pues de allí se fueron a Utrera porque le dijeron que Utrera sí seguía con el internado. Y aquella tarde mi padre volvió a casa diciendo a mi madre: María, el niño va a Utrera. ¿Iba a ser salesiano? No, eso no. ¿Ibais a estudiar? No, yo iba a estudiar, no. Aquello ¿Se no le era ha reconocido a la Iglesia suficientemente esa capacidad de movilidad social que significaron los colegios y los seminarios? Yo creo que no suficientemente, y hoy habría que reivindicar la cantidad de hombres y mujeres que hoy tienen una formación gracias a que tuvieron años en los seminarios o en los aspirantados de las congregaciones religiosas. O sea, ha sido una labor social de la Iglesia impresionante, pero no, aquello no era un aspirantado, yo iba como un interno más, éramos en aquel momento 450 internos en Utrera, ¿eh? Uh-huh. Porque claro, era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y cuando yo entré era todavía el preu, yo cuando ya lo hice era el COU, ¿no? Y yo no conocía. Mi padre, yo soy el mayor de 6 hermanos, el mayor de 6 hermanos. Y yo creo que, lo creo y después lo he confirmado, pues cuando yo le dije a mis padres que quería ser salesiano, pues eso me confirmé en ello, ¿no? Mi padre, yo creo que y mi madre, ¿no? Su planteamiento era: hacemos el esfuerzo con este que es el mayor, y después ya él nos ayudará a sacar adelante a los otros, ¿no? Bueno, yo creo que le he ayudado de otra manera, quizás no como él pretendía, pero sí que le he ayudado, ¿no? Y ciertamente mi padre tiene que hacer un sacrificio grande, porque mi padre era cartero rural, ¿no? O sea, que menos mal que teníamos la beca, y la beca ayudaba, ¿no? Y yo el último año ya, por ejemplo, en COU, había la posibilidad de que algunos internos pudiéramos prestar algún servicio en el colegio, y así nos pagábamos un trimestre, ¿no? Yo aquel año pues fui asistente, que como nosotros llamamos en la jerga salesiana, a los que están con los chicos en los dormitorios y tal,
Santiago, en los estudios, ¿no? Pues yo estuve de asistente de los de primero de BU, acompañando desde pequeño. Y entonces ahí yo un trimestre pagado con ese trabajo, el otro trimestre la beca y el otro trimestre mis padres, ¿no? Que para la beca había que tener muy buenas notas. Muy buenas notas, no bastaba solo aprobar, había que sacar también buenas notas, ¿no? Por eso ya ahora cuando dicen, es que muchas exigencias, bueno, pues otros estamos aquí porque hemos tenido que superar esas exigencias, ¿no? Y ciertamente, y yo en ese sentido, pues es verdad que en Utrera había chicos de todo tipo y no es que hubiera gente de grandes fortunas, ¿no? Pero bueno, sí había gente que estaba bien situada. Pero gracias a la beca, yo tengo compañeros pues de una clase media, normal y sencilla de trabajadores que gracias a las becas estábamos allí, ¿no? ¿Cuándo decidiste hacerte salesiano? Bueno, yo lo decidí ya en COU, en COU. O sea, es verdad que tú vas pensando, porque la vida salesiana, cuando tú no la conoces y llegas y la conoces, ciertamente capta, ¿no? A mí me llamaban la atención aquellos curas que se remangaban las sotanas para jugar con nosotros en el patio, que estaban con nosotros a todas horas, que nos presentaban una manera de ser cristiano, pues ser cristianos, estar siempre alegres, en fin, era una manera ciertamente llamativa, ¿no? que ciertamente te cautivaba, al menos a mí me cautivó. Y yo, bueno, pues mentiría si yo dijera que nunca me había hecho la pregunta. Yo sí me la había planteado algunas veces, pero yo siempre era una cosa que dejaba y que no le prestaba atención, ¿no? Pero claro, ya cuando llega el momento de COU, que tú tienes que hacer una opción, ¿no? Pues si te lo planteas, ¿no? Entonces yo siempre fui de ciencias y en mi planteamiento era o haber hecho ciencias químicas o bien ciencias económicas y empresariales. Ahí estaban un poquito las dos cosas que yo más o menos barajaba, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí en el interior pues había como un cosquilleo, ¿no? ¿Y por qué no salesiano, no? Y entonces, pues recuerdo que como yo no dormía en el dormitorio con mis compañeros porque era asistente de un dormitorio, el día de mi cumpleaños mis amigos pues me regalaron una tarta, y en una de las habitaciones, porque los de COU estaban ya en habitaciones de 4, no en habitaciones con dormitorios de estos corridos, ¿no? Y bueno, pues estábamos allí, invitaron al director, ¿no? Don Manuel Bravo, que ha muerto hace 2 o 3 años, ¿no? Y allí estuvimos pues celebrando el cumpleaños. Y cuando ya se iba a marchar el director, dice, bueno, pues yo sé de uno que he oído que está planteándose eso de ser salesiano, y como no lo diga va a perder un año, porque, en fin, porque las cosas tienen también sus ritmos y tienen su... Y yo digo, ay, Dios mío, esto lo ha dicho por mí. Efectivamente, cuando se marchó, pues yo me enfadé con mis amigos, pero vosotros, ¿por qué le tenéis que decir nada? Porque yo con algún compañero sí lo había comentado. En el internado se hacen amistades extraordinarias, de profundidad, de que somos como hermanos, ¿no? Como hermanos, ¿no? Y pues muchas de estas cosas se comparten, ¿no? Lo que estás pensando, lo que estás soñando, ¿no? Y al día siguiente fui a hablar con el director. Y le dije, pues mire, don Manuel, yo estoy planteándome esto. Sí, ya lo sé, ya me ha llegado a mí alguna noticia y tal. Y dice, pues extraordinario, pues muy bien, ¿no? Pues muy bien. Dice, mira, he visto que te has apuntado ahora a los ejercicios espirituales con tus compañeros en Sanlúcar la Mayor. Digo, sí. Bueno, pues allí vas a estar 3 días de ejercicio, que íbamos lo que queríamos de COU. Fuimos por lo menos 60 o 70, ¿no? De los 120 más o menos que éramos. Y dice, pues tienes que aprovechar ese momento para pensarlo, ¿no? Y dice, ¿y tus padres saben algo? Y digo, mis padres no tienen ni idea. Mis padres no tienen ni idea. Y bueno, y allí lo pensaste y lo decidiste. Sí. Y entonces yo no voy a decir que lo tuviera ya decidido, yo lo tenía, yo creo que sí madurado, pero aquellos días de ejercicios a mí me ayudaron a plantearme y sobre todo a dar el paso, de decir, bueno, pues sí, voy a dar el paso para poder empezar el postulantado ya este año aquí en Utrera. ¿Tus padres cómo reaccionaron? Y mis padres, bueno, pues al primero evidentemente reaccionaron con una sorpresa grandísima, ¿no? Porque no se lo esperaban. Yo les escribí una carta. ¿Ah, sí? Pero me fui el fin de semana y le escribí una... ¿La carta llegó antes que tú? No. Yo llegué, yo llevaba mi carta escrita. Y entonces le dije a mi hermana Mame, digo, esta noche, pero después que yo me acueste, cuando yo ya me acueste, le das esta carta a papá y a mamá.
Entonces al día siguiente, bueno, pues mi madre, ¡ay, este niño! Y con el esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Claro. Y entonces mi padre era, como ya te he dicho, era cartero, ¿no? Y yo los fines de semana que iba, que no eran muchos, porque claro, yo tampoco iba muchas veces justamente para no generar muchos gastos de viaje, de ir y volver, ¿no? Pues cuando iba el fin de semana yo le ayudaba a repartir algunas cosas que tuviera atrasada, ¿no? Y me acuerdo que aquel día me había dejado una calle que se llama el Camino de los Molinos, que era la parte así un poquito más alejada. Dice, te he dejado los certificados del Camino de los Molinos y tal. Y cuando ya se iba, pues me dice, bueno, Juan, porque en casa soy Juan, ¿no? Juan, ¿y eso de ser salesiano? ¿Tú no piensas en tus hermanos? A mí se me cayeron 2 lagrimones. Y cada vez que lo recuerdo me emociono. Que era tu responsabilidad. Claro, y ahí fue donde yo entendí efectivamente y me confirmé que todo el esfuerzo que mi padre había hecho y mi madre eran porque ellos pensaban, dice, bueno, hacemos el esfuerzo con este que es el mayor y este después tirará y nos ayudará, ¿no? Insisto, yo creo que después les he ayudado porque después el hermano cura es el referente para muchísimas cosas, ¿no? Y mi abuela contentísima, mi tío tenía 3 tías solteras, bueno, contentísimas de que yo fuese, porque yo tuve un tío que murió en el seminario con 14 años y me llamo Juan por él, precisamente, ¿no? Y entonces pues mis tías, así que nada, al principio pues eso, un poco el choque de lo inesperado, ¿no? Al martes siguiente ellos fueron a Utrera para hablar con el director. Y, oye, encantadísimo. Mi padre murió ya en el 2004, mi madre vive, va a cumplir ahora 90 años. ¿Vive? Mi madre vive, sí, va a cumplir... ¿Es la que tienes en la foto de Twitter? Sí, esta es. Y, bueno, mi madre, pues, y orgullosa, ¿no? ¿Y qué fue lo que me decidió? Pues mira, entre los muchos papeles que te entregan en esas convivencias, ¿no? En uno de los documentos que me entregaron para reflexionar, ¿no? En el retiro aquel, ¿no? Había una frase que decía, de tu sí o de tu no, depende la felicidad de muchos. Y eso fue clave. No lo he olvidado jamás en la vida. Y esta ha sido quizás uno de los lemas, una de las ideas que han estado continuamente marcando mi existencia. Yo he entendido, y creo que esto es la esencia pura del Evangelio, que el Señor quiere que seamos felices, pero quiere que lo seamos buscando la felicidad de los otros. Decíamos en aquella época, ser felices y hacer felices a los demás. Pues eso. Era una frase... Sí, sí. Bueno, después has tenido todo un recorrido largo, has estado fuera, me imagino. Después estuve... No, está casi toda la vida por Sevilla. No he salido de esa zona casi en todo mi trayectoria salesiana prácticamente hasta ahora, ¿no? Porque incluso todos mis estudios los hice en Sevilla, primero el magisterio en la Escuela Cardenal Spínola, ¿no? Que lo recuerdo también con mucho agrado, y después la teología la hice también en el Centro de Estudios Teológicos. Y cuando terminé, que iba a hacer el bachillerato, pues, en fin, me faltaba escolaridad, no pude examinarme del bachillerato, y me dijeron, bueno, pues como vas a ir el año que viene a estudiar a Roma, tú no te preocupes, que al llegar a Roma allí harás algún trabajo y tal. Cambio de provincial, dice, de Roma nada. Delegado de Pastoral Juvenil de la provincia, tenía 28 años. Pero yo le decía al provincial, que era Francisco Vázquez, Paco Vázquez, ¿no? Digo, pero tú estás loco, pero si yo acabo llevaba un año de ordenado, ¿no? Y bueno, pues asumí, y entonces mi trayectoria salesiana ha estado muy marcada justamente por eso, por todos los años que estuve en la Pastoral Juvenil. Estuve 10 años, después he vuelto a estar otra vez otros 3 años, que es cuando me nombraron provincial de esta zona, ¿no? Uh-huh. ¿Nunca has perdido los Cristos? ¿Nunca has perdido esa ilusión que te llevó? ¿Ha habido momentos de oscuridad? ¿O? Yo tengo que decir que yo, así, grandes momentos de crisis yo no he tenido, de verdad. Yo me he sentido siempre muy identificado con esta vocación. Me he sentido muy lleno, la vivo en plenitud. Dificultades, pues bueno, pues cuando tú contrastas con otros hermanos, pues ves que las dificultades propias de... O sea, ha habido momentos en los que sí, por ejemplo, cuando mis compañeros de colegio, ya me encontraba con ellos y empezaban a... Mira, mi novia, ¿no? Y yo decía, yo no tengo novia, ¿no?
Y yo, cuando ya empezaba que me voy a casar, y yo no me voy a casar, y yo, los hijos, y te llamaban para bautizar. Son momentos en los que sí que es verdad que te planteas, pero yo grandes momentos de decir de crisis, de dudar que esta fuera mi vocación, yo no los he tenido, ¿no? Bueno, pues he tenido, lógicamente, las crisis que se pueden tener en un momento determinado, que puede, por ejemplo, para mí fue un momento también muy duro, en el momento que algún compañero los dejó la congregación y que para mí era muy significativo y era un gran amigo y seguimos siendo grandes amigos, ¿no? Y nos tratamos como hermanos, ¿no? Pero ahí también hay momentos en que eso también te plantea. O también ante la muerte de algún hermano joven, ¿no? Que, pues, pero no, o sea, yo me siento, o sea, yo creo que este es el camino que el Señor quería para mí y me siento muy feliz y creo que en fin, que estoy contribuyendo también a que otros sean felices, ¿no? Es difícil ser provincial. Ser provincial es un cargo de responsabilidad. Para que la gente lo entienda un poco, es más que ser obispo de algunas diócesis pequeñas. Tú tienes a tu cargo... Ahora mismo 500, comencé con 618 hermanos a mi cargo. Ahora mismo son 557, creo que son. Pocos obispos en España, arzobispados grandes que pueden tener más. Es verdad, estos son 6 años y a los 6 años pues se termina, ¿no? Y son 55 comunidades, ¿no? Perdona, lo de los 6 años es una regla. Es una regla de sabiduría. Yo creo que sí. Habría menos problemas en la iglesia funcionarial que denuncia Francisco si los cargos tuviesen esa regla vuestra de los religiosos, que es... Yo no sé si... Sí, pues yo recuerdo cuando yo fui antes provincial también de la Inspectoría de Sevilla, antes de que se hicieran la fusión, cuando eran 7 provincias en España. Justamente al terminar yo de inspector, que como nosotros le llamamos al provincial, de la Inspectoría de Sevilla, unimos las 2 provincias del sur, Córdoba y Sevilla, se unieron. Y yo ese año pues vine aquí a Madrid, a la comunidad que tenemos en la calle Alcalá, y justamente bueno, a estudiar un poco, porque después de haber estado tantísimos años en la casa provincial con tantas cosas, yo le pedí al general, ¿no? Que pues me gustaría estar un tiempecito también, y estuve en el San Pío X de ese año. Venía por 2 años, pero al final estuve solo 1, porque al inicio del segundo año me llevaron de director a Cádiz por circunstancias que... Pero sí, tú eres provincial y cuando terminas los 6 años pues uno más, ¿no? A donde te manden, ¿no? ¿Es difícil mandar hoy? ¿Es más difícil que en otras épocas? ¿O hay que saber mandar de otra manera? Bueno, a mí cuando me cuentan cosas del pasado, uno dice, ¡oh, eso eran inspectores!, ¿no? Y, bueno, yo creo que hoy incluso pues no se utiliza ni siquiera esa palabra mandar, ¿no? A mí me parece que hoy la obediencia en la vida religiosa es una obediencia muy dialogada, ¿no? No se le ocurre, yo creo que a ningún provincial mandar a la fuerza a nadie en ningún sitio, porque al final ni le hace bien a la persona ni hace bien al lugar donde él vaya a ir, ¿no? Entonces hoy cuando se manda a un hermano a algún sitio, se le pide que preste tal servicio, hay siempre un diálogo con el hermano, ¿no? Y yo al menos no tengo la experiencia, además lo digo sinceramente, ¿no? Cuando yo he pensado proponerle a algún hermano alguna cosa y eso no se ha hecho, es porque he encontrado razonable las razones que el hermano me daba, ¿no? Y cuando no, pues el hermano ha comprendido, bueno, pues si tú me lo pides, pues yo lo hago y pues con mucho gusto, ¿no? En ese sentido yo no he tenido grandes problemas de obediencia, ¿no? De hermanos que se resistan a ir a un sitio o a asumir un servicio que tú le estás proponiendo, ¿no? ¿La congregación goza de buena salud, así en términos generales en España? Yo creo que sí. Precisamente hemos tenido ahora este verano pasado, porque era ya la época de lo que nosotros llamamos las visitas de conjunto, donde el rector mayor con el Consejo General se va reuniendo por regiones de la congregación, ¿no? Y en diciembre ya hemos tenido también reunión de los provinciales de Europa, ¿no? Y en las 2 ocasiones el rector mayor, que evidentemente tiene una visión de conjunto de toda la congregación, pues lo dice y además con
profundidad y también con los datos que le da su experiencia, ¿no? Es decir, la congregación goza de buena salud, sí. ¿Eso significa que no hay problemas, que no? Pues no, claro, es como cuando el cargo de inspector, bueno, pues yo digo, pues es un cargo bonito, además. Hablaba ahora con José María Elvira, y tenía un provincial que decía, más vale no dar pena, ¿eh? O sea, es que esto de ser inspector... Me dicen, ¿cómo estás? Pues muy bien, contento. Eso no significa que comprenderás que con 557 hermanos no va a haber problemas. Pues claro, con 36 colegios, con miles de laicos que están compartiendo con nosotros la misión salesiana, pues todos los días hay problemas. Pero bueno, los problemas pues hay que afrontarlos, y hay que afrontarlos, sobre todo nosotros lo afrontamos desde una perspectiva también creyente. Esto, quien lo tiene que mover es el Espíritu de Dios. Otra cosa es que, hombre, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no?, lo que podamos. Entonces, en ese sentido, pues claro que el inspector tiene dificultades y hay circunstancias y sobre todo las circunstancias que más te hacen pensar y reflexionar son las que afectan a las personas, ¿no? Esas son las que más. Pero ya te digo, tanto desde esta perspectiva como desde esa perspectiva general, la congregación yo creo que sí, que goza de buena salud, ¿no? Y además reconocida públicamente, es decir, tenéis buena fama, sobre todo en cuanto a la enseñanza, en el sector de la enseñanza, en el ámbito de la enseñanza tenéis mucho prestigio adquirido en los colegios, en todos los colegios, sobre todo en formación profesional. Me consta que hay alguna otra obra vuestra que te gusta especialmente, que es Asti. Bueno, Asti es me ha dado bastantes problemillas últimamente, ¿no? Pero yo creo que sí, porque, mira, tenemos también que ayudarnos de instituciones que puedan ayudarnos a poder cumplir la misión. O sea, la misión la anima el Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo hay que ayudarle después con las mediaciones. Las mediaciones a veces son también, porque dice la pastoral, pues la pastoral la mueve el Espíritu, pero cada vez que tú quieres hacer que sea un encuentro, que sea una cosa, todo eso supone también personas, supone medios, supone estructura, supone economía, ¿no? Entonces, la opción por la formación profesional hoy es una opción muy exigente, porque mantener hoy unos centros de formación profesional y mantenerlos a la altura de lo que hoy son las tecnologías y que los jóvenes puedan salir preparados también para la sociedad en la que estamos, bueno, pues eso supone aspectos que hay que cuidar. Por una parte, de el mantenimiento y sostenimiento de lo que son los recursos, me refiero pues eso de máquinas y tal, ¿no? Pero también la formación, la formación. Entonces, ASTI ha sido una institución que, bueno, se creó aquí en esta inspectoría de Madrid antes que hiciéramos la fusión, justamente con esa finalidad, con la finalidad sobre todo de la formación del profesorado. Y después también la búsqueda de convenios, ¿no?, y de recursos para mantener la puesta al día de la formación profesional, ¿no? Cuando yo he llegado me he encontrado que esa realidad estaba ahí, ¿no? Y yo creo que es una realidad valiosa, aunque te digo, me ha dado en estos años también algún quebradero de cabeza que creo que ahora mismo ya está, como diría, encauzado, ¿no? Encauzado. Ayudáis a los chavales jóvenes que hacen formación profesional a poder entrar directamente en el mercado laboral. Eso fundamentalmente se hace desde cada centro. Es decir, en los centros, ASTI es verdad que ahora, por ejemplo, cuando hicimos esta opción de en fin, competir para el tema de las agencias de colocación, ¿no? Y eso yo creo que ha sido también una opción muy arriesgada, pero muy, muy buena, aunque haya tenido también sus dificultades, ¿no? Pero antes que eso, porque eso ha sido una realidad de estos 2 o 3 últimos años, en nuestras casas, sobre todo en los centros de formación profesional, ha habido siempre una preocupación muy grande para que funcionara muy bien el departamento escuela-empresa o empresa-escuela, ¿no? Y eso pues es lo que ha permitido no solo tener lugares donde los chicos pueden hacer las prácticas,
sino tener después también pues toda una bolsa donde muchos de esos chicos, después de salir con su titulación, ¿no?, y con su preparación, puedan acceder también al mundo del trabajo, justamente por esa relación, ¿no?, que se tiene con ese gran tejido empresarial, ¿no? ¿Cuánta gente habéis colocado en los últimos años? Yo no lo sabría decir. ¿Se puede dar una cifra así? Una cifra no sabría decirte, pero lo que sí sé que hay casas nuestras que el 60 o el 70% de los chicos salen con trabajo. Con trabajo, sí, sí. En otras a lo mejor menos, porque claro, esto depende también mucho de dónde esté situada el centro, ¿no? No es lo mismo estar situado aquí en Madrid, que a lo mejor en un pueblecito, ¿no? Pero sí hay un índice, el número exacto yo no sabría decírtelo, pero los porcentajes en algunos centros pueden ya estar por ahí. ¿En el sector educativo tenéis más presencia en la concertada, digamos, que en la formación profesional? Bueno, nosotros la formación profesional la tenemos concertada, quitando aquí en Madrid, ¿no?, que ya sabes que hace unos años pues se retiró el concierto a los grados superiores, ¿no? y se hace a través de becas que solicitan directamente los alumnos, pero nosotros la inmensa mayoría, quitando algún sitio donde el bachillerato es privado, porque no eran filiales, ¿no?, pues es concertado. Es más, en muchísimos sitios los bachilleratos son concertados. Por ejemplo, en el sur, de donde yo provengo, los bachilleratos eran casi todos concertados porque habían sido filiales. Y entonces eso facilitó el concierto. Y después en otros sitios ha sido porque con la ley educativa, al transformar unidades de formación profesional en bachilleratos, que estaban concertadas esas unidades de formación profesional, ¿no?, cuando todo el tema de la LOCSE, ¿no?, pues hay algunos bachilleratos concertados en sitios donde no eran filiales, pero que provienen esas unidades del cambio de unidades de formación profesional por bachilleratos fundamentalmente tecnológicos. Eres presidente de Escuelas Católicas, elegido por unanimidad hace un par de años. Esta es la tercera asamblea que voy a estar, sí, efectivamente, sí. Bueno, era el único, era el único candidato, o sea que hubo un voto en blanco. ¿Cómo está Escuelas Católicas? Quiero decir, la cuestión que algunos plantean es si no ha llegado el momento a las órdenes religiosas, escuelas católicas, de que la suplencia ha terminado, de que habría que cambiar el nicho, de que habría que ir a otros ámbitos donde el Estado no llega y ahí ya está llegando. ¿Qué decís desde Escuelas Católicas a los que critican los conciertos y la presencia de las escuelas concertadas religiosas? La Iglesia jamás debe dejar el mundo de la escuela. Es fundamental. Es fundamental. El problema que tenemos en este tiempo es un problema cultural. No sé si llamarle problema. Y la cultura, el lugar de transmisión crítica, pero también de inserción, es la escuela. Y la Iglesia no puede dejar la escuela. Yo creo que eso sería un error garrafal. Eso no significa, como de hecho se está haciendo, que la Iglesia, no solamente la vida consagrada, ni otras instituciones, ¿no?, de asociaciones de vida apostólica que están también en escuelas católicas y diócesis, ¿no?, eso no significa que nos centremos solo y exclusivamente en la escuela. Yo soy salesiano, en mi provincia nosotros tenemos 36 escuelas, pero tenemos bastantes más parroquias, tenemos bastantes más centros juveniles, tenemos plataformas sociales de atención a jóvenes inmigrantes, a jóvenes sin hogar, a familias de eso. Es decir, hoy quien piense que la Iglesia está manteniendo una pastoral solo y exclusivamente en el tema de la escuela, no tiene una visión real de lo que es la realidad. ¿Es un negocio los colegios? Para nada. Este es otro en fin, de esos mantras, ¿no?, como se utiliza ahora la palabra, que se dicen y que... Mira, la escuela, yo hablo por la escuela católica, no hablo de otros centros concertados, yo hablo de la escuela católica, que en su inmensa mayoría es concertada. Hoy la escuela católica concertada se mantiene porque las instituciones que estamos detrás estamos sosteniendo. Están ahí los presupuestos del Estado, están ya los estudios, o sea, el que no quiera verlo es porque no quiere verlo, no porque los datos no estén. Es decir,
Hoy un puesto en la escuela concertada pues sale casi por la mitad, no llega exactamente, pero al menos entre el 40. ¿Le ahorráis dinero al Estado? Por supuesto, basta ir a las memorias de la conferencia episcopal, ¿no? Sí, donde están todo eso, ¿no? Ahora bien, la escuela católica no hay que mantener el derecho a su existencia porque sea más barata al Estado, sino porque es un derecho que tienen las personas, que tienen las familias, de poder educar a sus hijos conforme a unos principios, conforme a unos criterios, conforme a unos planteamientos de vida. Luego la Iglesia, ¿no?, la va a mantener, sea concertada o sin concertar. Yo creo que sí. Pero nosotros pelearemos el concierto, ¿Están en peligro los conciertos o por qué continuamente eso vuelve otra vez? Bueno, pues porque siempre hay algunos partidos que estos lo sacan, pero yo creo que ahora mismo este es un sistema, a mí me parece que suficientemente consolidado, ¿no? Y en su inmensa mayoría, que tú hablas con la inmensa mayoría de los partidos políticos y que lo comparte, puede haber algún partido político que lo ponga en duda, pero yo creo que hoy una inmensa mayoría del arco parlamentario comprende que es una solución buena y adecuada esta de los conciertos. El otro campo donde sois especialistas los salesianos es en la juventud, lógicamente. ¿Cómo volver a enganchar a los jóvenes a la religión, a la fe? ¿Cómo volver a ilusionarles? Lo primero de todo es estar con ellos. Eso es lo primero. O sea, la Iglesia hoy tiene que estar con los jóvenes. Y estar allí donde ellos pues, se encuentran en su vida ordinaria, ¿no? Hay que ir a los jóvenes. Y hay que enganchar con sus preocupaciones, con sus ilusiones, con sus sueños, con sus necesidades. Y para eso pues hay que estar en medio de ellos. Cuando se está en medio de ellos en la vida ordinaria, ¿no? Y tenemos pues eso, plataformas como pueden ser la escuela, como pueden ser los centros juveniles, como pueden ser las parroquias, ¿no? ¿Los oratorios os siguen funcionando bien? Sí. Los oratorios son una especie de centro juvenil. Sí, centro. Lo que hoy yo digo es centro juvenil, pues es un poco la traducción de lo que nosotros siempre hemos llamado el oratorio de Don Bosco, ¿no? Hoy son muchísimos, al menos en nuestro ambiente, son muchísimos jóvenes que no solamente vienen al tiempo escolar, sino que después tienen pues toda una experiencia de tiempo libre, donde ahí tienen también sus itinerarios de maduración en la fe, ¿no? Y cuando se está en medio de ellos, pues hay muchas cosas que cambian, ¿no? Yo sí creo que efectivamente hoy la Iglesia necesitamos dar una imagen simpática a los jóvenes. Eso me acuerdo que era una expresión que utilizaba mucho un superior general nuestro, el rector mayor don Egidio Viganó, ¿no? Él insistía mucho en que la Iglesia tiene que dar una imagen simpática a los jóvenes, ¿no? Y no esto que dice el Papa, ¿no? De dejar esa cara vinagrada, ese estar siempre esto, el dejar que... No, una imagen simpática donde los jóvenes se sientan que están en su casa, ¿no? Yo creo que el planteamiento de este sínodo, donde él está dando la palabra también a los jóvenes y que puedan participar, a mí me parece que eso es muy importante. A veces cuando se dice, es que los jóvenes son la iglesia del futuro. No, los jóvenes no son la iglesia del futuro, los jóvenes son la iglesia del presente. Los jóvenes son la iglesia del presente y tienen que tener una voz en el presente y tienen que participar en la vida ordinaria. Y cuando participan y se siente que se les escucha y que se les tiene en cuenta, los jóvenes responden, claro que responden. ¿El sínodo puede ser un instrumento para esa movilización desde las bases? Estoy absolutamente convencido. Tenéis un salesiano, por cierto, ahí, ¿no? Hay dos. Bueno, o sea, uno que está es de los dos secretarios, uno es salesiano, pero después también nuestro consejero general de Pastoral Juvenil, Fabio Otar, forma parte también del equipo de preparación y de estos jóvenes que están preparando. Creo que me parece que hay, no sé si es una joven polaca o de por esa zona por ahí, que está también participando como
joven, ¿no? De los últimos que estuvieron con Sí, de el estos Papa. que han estado últimamente ha habido algunos, creo que es una chica, me parece, es que ahora mismo no tengo, pero creo que es, no sé si es de Eslovaquia o es de Polonia, pero que participa también como movimiento juvenil salesiano. La Iglesia española tendría, en ese sentido, de volver a ser más simpática, tendría que cambiar su imagen pública, su imagen social, o eso ya llegamos tarde, o hay demasiados prejuicios. Nunca, yo creo que nunca es tarde para estas cosas, ¿no? Y además, cuando yo digo la Iglesia, porque a veces cuando se dice la Iglesia siempre pensamos en los obispos, en la... No. O sea, donde nos jugamos las cosas es en la experiencia del día a día, en la parroquia de este barrio, en el colegio católico de aquel pueblo. Ahí es donde nos estamos jugando, ¿eh? Y si... Yo he venido ahora con un taxista para acá, una conversación extraordinaria, y me ha estado contando experiencias de curas que ha acogido él en las carreras. Dice, y ¿sabe una cosa, padre, que me ha llamado la atención? Es que eran muy distintos. Digo, claro, es que la Iglesia es plural. Y todos somos iglesia, y no hay y esa idea de una iglesia monolítica, eso es que no existe. Entonces, igual que yo estoy seguro que yo me he llevado una impresión gratísima de este señor que me ha traído aquí en el taxi, yo estoy seguro que se ha llevado también una impresión grata de mí. No porque yo me eche flores, sino porque ha sido una conversación realmente muy amena, muy sincera. Entonces, cuando los jóvenes, en esa experiencia del día a día, de que voy a la catequesis y que me siento... Esa es la imagen que tenemos. Yo no creo que influya tanto, no digo que no pueda tener su influencia, la imagen que se pueda dar de esa iglesia, de los obispos. No, es ahí, que voy al párroco y qué bien me ha atendido. Y he ido a decirle, ahí, esa es. Y que no me vaya a decir... Yo esto se lo digo muchas veces a mis directores de las casas, ¿no? Digo, mira, viene alguien porque quiere meter el niño en el colegio. Y tú sabes que no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tienes un colegio que es concertado, pues hay unas normas a las que tienes que atenerte y tú no puedes salirte de esas normas. Entonces eso hoy de la influencia, por ejemplo, para meter a los niños en los centros concertados es dificilísimo, ni el provincial. Yo llamo a un colegio, mira, es que tengo mucho interés en este chico que es amigo mío. Nada, eso no sirve para nada. Si no cumple los requisitos, no entra. Y si los cumple, entra. Te haya llamado el provincial o no te haya llamado el provincial, ¿no? Entonces yo le digo, vamos a ver, al menos que se vayan diciendo, mira, el niño no ha entrado, pero qué bien me han tratado. ¿Con qué educación? ¿Con qué amabilidad? ¿Con qué? ¿No? Eso es fundamental. Yo se lo digo muchas veces también a las personas que tenemos de conserjes en nuestras casas, que sois la primera imagen que dais del colegio, que las personas que llaman se sientan bien atendidas, eso es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que la imagen, esto no significa que hoy no tengamos que estar también pues en todo esto de las redes y todas estas cosas. A mí me parece que eso es... Pues ayer el Papa habló algo de esto, ¿no? En lo del marketing y todas estas cosas. Bueno, pero esto no es cuestión de marketing. La imagen de la Iglesia no es cuestión de marketing. Es cuestión de esa relación. Que yo voy a esta parroquia, que yo voy a este centro que llevan estos religiosos o estas religiosas, que voy a este hospital gestionado por estas religiosas o por estos religiosos. Y qué bien me han tratado. Ahí es donde empieza el cambio de imagen y de simpatía, ¿no? La primera evangelización. Claro. Que quería preguntarte, se me ha ido. Vamos con Artime. Me quedan dos temas, Artime y el Papa. Pero no, antes lo que te quería preguntar, tú que eres sevillano, ¿está la Iglesia aprovechando bien lo que significa la Semana Santa? El fenómeno que atrae, que sigue atrayendo a muchos jóvenes, que los tenemos ahí, que es un vivero. ¿Eso se está aprovechando pastoralmente, eclesialmente bien? Yo creo que sí. El otro día, precisamente, estando en una de las casas, cogí Vida Nueva, ¿no? Y habla precisamente de este asunto, ¿no? Yo creo que se está aprovechando. Ahora, me dice, ¿se podría aprovechar más? Creo que sí. Creo que sí. Yo, la realidad que más conozco,
Aunque no es por mi, en fin, por el trabajo que he tenido siempre, no es que haya tenido yo una implicación grande, pero sí en momentos. Por ejemplo, yo he acompañado varios años, ¿no?, al grupo joven, hace ya muchos años, ¿no?, del Gran Poder en Sevilla, ¿no?, iba para tener celebraciones con ellos, ¿no? Después, bueno, cuando he estado en Cádiz, con la hermandad que teníamos allí y tal, ¿no? Es un potencial laical extraordinario. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Ahí hay una experiencia de iglesia donde el laicado tiene su protagonismo. Y los curas no lo debemos impedir. Lo tenemos que acompañar. Y cuando los directores espirituales están cercanos, saben acompañar, intervienen en los momentos que tienen, es una experiencia extraordinaria. Cuando se plantea en clave de poder, si el que manda es el hermano mayor o es el director espiritual, pues ya todo se va al traste. Entonces, yo creo, al menos por lo que yo conozco, más sobre todo de Sevilla y algo de los años que he estado en Cádiz, ¿no?, yo creo que es una experiencia que ha mejorado muchísimo. Se han dado pasos extraordinarios, por ejemplo, en el campo de la formación. Y una formación no dejada a cada una de las hermandades, sino desde una coordinación que después, evidentemente, se hace realidad en cada una de las hermandades. Obviamente son muchas hermandades y a veces no todas con la misma incidencia, pero sí. Y otro campo que a mí me parece que ha sido fundamental es el de la caridad. El de la caridad, no solo entendida como la bolsa de caridad, donde hay un dinero que sirve para remediar muchas necesidades, sino con hermandades con proyectos sociales importantes, importantes, de atención a necesidades de chicos con discapacidades intelectuales o motóricas, ¿no?, con proyectos de atención a familias, ¿no? En ese sentido yo creo que ha habido. Ahora bien, hay que seguir en esa línea y hay que seguir apostando por esa línea y acompañando, pero sí. Tenéis un rector mayor, que le llamáis vosotros, al superior general, por primera vez en la historia, español. Y además pinta bien, ¿no? ¿Cómo está evolucionando el rectorado de Bueno, pues yo creo que muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que primero él también tiene una frescura, una cercanía, ¿no?, que no lo tuvieran los anteriores, ¿no?, pero que yo creo que está también generando una corriente, ¿no?, también así de este espíritu de familia que tanto nos caracteriza a nosotros, ¿no? Pero después yo creo que él está afrontando, bueno, pues la problemática que tiene la congregación, y lo está haciendo con determinación y con decisión, ¿no? Por ejemplo, el tema vocacional, ¿no?, que ciertamente es un tema clave. Nuestra congregación lleva muchos años manteniéndose en las entradas, es decir, nosotros no hemos tenido una bajada radical de vocaciones en el conjunto de la congregación. Sí, aquí en este occidente donde estamos, sobre todo en Europa, ahí lo estamos sufriendo. Se han cambiado los viveros, ¿no? Totalmente. Pero nosotros para todos, pero nosotros no hemos dejado de tener pues lo que ordinariamente llevamos en estos 20 o 30 últimos años. 450, 500, ese es el número. Sí que es verdad que, como dice el Papa, pues ha cambiado la geografía vocacional, ¿no? Y sentimos la crisis aquí, sobre todo en Europa, ¿no? ¿Dónde se ha trasladado? ¿Hacia Asia? Asia y África. Ahí es donde son ahora. América siempre se ha ido manteniendo, ¿no? Ahora bien, claro, entonces dice, bueno, ¿y entonces por qué la congregación, si bien no ha tenido una bajada radical, ¿no?, de hermanos, sí va paulatinamente bajando? Pues porque esas entradas no compensan suficientemente las salidas y las defunciones. Y este era un grave problema que teníamos como congregación. Las salidas, sobre todo en los periodos iniciales de formación, que es normal que ahí tenga que haber
alguna salida. Pero tal como lo estábamos viviendo no era normal. Bueno, pues este es un tema que él ha afrontado. Entonces ha afrontado el tema de la formación, los equipos formativos, los procesos de discernimiento, ¿no? Para que efectivamente, pues esa sangría que el Papa incluso utilizó, esta hemorragia, ¿no? Creo que utilizó esa palabra, ¿no? Cuando se dirigió a esa hemorragia, pues hay que intentar cortarla, ¿no? Entonces este es un problema que nosotros teníamos y que él decididamente está afrontando, ¿no? Bueno, nos hemos encontrado también pues con algunos problemas, no nuestros, sino de problemas económicos y tal, que él también ha sabido afrontar y con decisión, ¿no? Y que además, pues yo creo que las opciones que ha tomado han sido también muy bien aceptadas y muy bien valoradas por el conjunto de los hermanos, por ejemplo, pues todo el tema del cambio de la casa general, ¿no? Por todo este problema que hemos tenido con Gerini y tal, ¿no? Bueno, pues él ha afrontado toda esa problemática, ¿no? Entonces es un hombre que yo creo que con determinación y también con la comunión del Consejo, pues no solamente se dedica a animar, ¿no? Que evidentemente el rector mayor tiene que animar, pero también tiene que gobernar y tiene que tomar decisiones. Yo creo que él sí que lo está haciendo. Tiene carisma, se le nota en las distancias cortas que es un hombre con carisma y que llega y que sabe estar. Háblame del Papa, que nos está poniendo las pilas a todos, pero ¿estamos respondiendo suficientemente a todos los mensajes que nos vienen de...? Bueno, es que como es un torbellino, a veces queda tiempo a poder acudir a todo lo que nos está proponiendo, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que el Papa Francisco, pues yo creo que era el Papa que necesitaba en este momento la Iglesia, ¿no? Yo te lo digo sinceramente, a mí me ha cautivado siempre mucho Benedicto XVI, ¿eh? Me cautivó mucho sus escritos, su manera de entender la presencia de Dios e incluso la autenticidad de su vida. Yo recuerdo que en una ocasión, bueno, cuando lo eligieron, ¿no? Yo fui a comer con unos amigos, ¿no? Era el subdelegado del gobierno en Sevilla. Y digo, oye, Tela, mira quién ha elegido. Y yo les decía a ellos, digo, mira, Papa Benedicto Ratzinger tiene en España muy mala prensa, muy mala prensa. Pues sí, es verdad, pues viene de donde viene y tiene tal, ¿no? Digo, pero yo creo que este Papa, ¿no? Refiriendo en ese momento, es una persona de una gran honestidad intelectual. Y cuando tú tienes delante a una persona con honestidad intelectual, no nos defraudará. Y yo creo que no nos ha defraudado. Y cuando ha habido problemas que él ha afrontado, pero que después no se sentía con fuerzas de poder, ¿no? Pues entonces ha dicho, doy paso a otro, ¿no? Y ha venido Francisco, ¿no? Y yo creo que el Papa Francisco, pues, yo creo que nos está poniendo las pilas, ¿no? Su programa en la Evangelii Gaudium a mí me parece que es el programa que la Iglesia necesita, ¿no? ¿Y qué es? Pues es el programa de un evangelio que fundamentalmente es buena noticia, que es alegría, es el programa de un Dios que es misericordia, y que por consiguiente pues tiene que ayudarnos a comprendernos, a entendernos, ¿no? Y el Papa que da el rostro de una Iglesia que es tremendamente humana y cercana. Simpática, que decías antes. Simpática, exacto. Simpática. Y que ayer les decía a los religiosos, diviértanse. Diviértanse, efectivamente, sí. Bueno, y diviértanse, ¿no? Sí, y que él decía, por ejemplo, con todo ese tema de las vocaciones, no se trata de marketing. Aunque evidentemente pues hay que estar en las redes, en los lugares donde están los jóvenes y con su lenguaje, ¿no? Claro. Con su lenguaje, ¿no? Él nos decía a los salesianos, eso, dice, muy bien todo esto, dice, pero ustedes tienen que estar en medio de ellos con el lenguaje que ellos mejor entienden, que es el lenguaje del corazón, para hacerse sus amigos. ¿Has estado alguna vez con él? Bueno, he estado cuando estuvimos en el capítulo general, que nos recibió en audiencia, y allí tuve la oportunidad de saludarlo personalmente, pero es la única vez que he estado. Después he estado en alguna celebración, pero bueno, en la distancia, ¿no? En alguna contigo. Artime sí le conocía. Sí, se lo conocía porque, claro, él coincidió cuando él era arzobispo de Buenos Aires. Que Artime estaba allí. Artime estaba allí de provincial, estuvo 4 años en Argentina, sí. Y entonces
se conocían. El otro día me contaba Cristóbal, ¿no? El reciente nombrado arzobispo de Rabat, que cuando fue a saludarlo había estado 2 o 3 días antes con él, con Ángel, ¿no? Y entonces le dijo, bueno, que le traigo saludos del rector mayor. Y dice, oh, ¿cómo está el gallego? Se estará enfadado conmigo porque le estoy quitando a algunos salesianos para hacerlos obispos, ¿no? Sí, no, tienen una relación, sí, se conocía, sí. O sea que... Entonces yo creo que el Papa Francisco, yo creo que es el Papa que en este momento necesitamos, ¿no? A mí, pues me duele a veces que haya grupos que están continuamente poniéndolo en entredicho, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es cosa de todas las personas que tienen una responsabilidad. Son pocos y cobardes, ¿no? Sí, ahí bueno, en lo oculto, en los blogs, pero a mí me comentarios. parece que sí, después él habla con esa claridad, pero al mismo tiempo con esa sencillez que se entiende. Pero sobre todo, para mí, lo importante, como te digo, es la línea que él ha querido marcar con la Evangelii Gaudium, ¿no? Que a mí me parece que es fundamental para la renovación y la conversión pastoral de la Iglesia, ¿no? Pues muchísimas gracias. A ti, Juan Carlos, un placer.